Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar del discurso capitalista y la subjetividad de una época. Lacan, hacia 1953, en Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, refiriéndose al analista, nos dice: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica, que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico, que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes? Puedo recurrir aquí a Nietzsche, que nos dice que nada de lo que ha dado color a la existencia tiene todavía su historia. ¿Existe la historia del amor, de la lujuria, de la envidia, de la piedad, de la crueldad?, se pregunta. Lo cierto es que estas diversas consideraciones posibilitaron que Carlo Ginzburg, es un historiador italiano, desplegase sus indagaciones de la microhistoria, es decir, de las pequeñas historias, y del denominado paradigma indiciario, donde incluimos no solo el psicoanálisis, sino también la crítica de arte y la novela policial. Ahora me ocupo de la subjetividad. Es un término que proviene del latín subjectivus y que implica que depende de otra cosa, de otra cuestión. Esto va a implicar la función de los deseos y el gozo, las demandas de la realidad, que van a estar referidas a el otro con minúscula, el semejante, los imperativos del otro con mayúscula, y un nombre que se enlaza al tiempo, es decir, a una época. El término época, por su parte, está compuesto del latín medieval epochá y del griego epoché. Se trata de un sustantivo femenino que hace referencia a la fecha de un acontecimiento, suceso o hecho desde el cual se principia o comienzan a contar los años. Es un periodo, una fase, un tiempo o lapso que se diferencia por los acontecimientos de tipo histórico en él acontecidos y por sus estilos de vida. También cuando hablamos de época nos podemos referir a un espacio temporal, a la duración o bien a una temporada. Nos es consabido que el discurso capitalista se ha escindido, se ha dividido en dos modalidades: la correspondiente al amo moderno y la referida a otro amo, el posmoderno o ultramoderno de un mundo virtual, sin olvidar el amo antiguo considerado por Lacan. Así como el amo moderno propio del capitalismo industrial se enlaza a la plusvalía y al plus de gozar, el amo ultramoderno remite al capitalismo ficticio en términos de Marx. Así lo había denominado Carlos Marx. Hoy se lo conoce con el nombre de financiero, y se enlaza a un deseo especulativo y a un gozo, derivado de un erotismo intrasomático, vinculado a una singular velocidad y a la deslocalización de la producción. Aclaro que la ética del discurso capitalista remite a cada uno, con un plus de gozar propio, singular. Los discursos que propone Lacan son 4, y son esos 4 precisamente lo que hacen
los que hacen a la estructura. Subjetividad y fetichismo. El fetichismo trabajado por Marx, Freud y Lacan adquiere mayor relevancia y singularidad. Nos es consabido que el fetichismo, la mercancía, el dinero de Marx, en su escisión instaura la personificación de las cosas. Por ejemplo, los mercados están nerviosos, y la cosificación del sujeto. Por ejemplo, el terciopelo, cuando Freud se ocupa del fetichismo. La teoría del fetiche llevó a Marx a sostener que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. En pocas ocasiones Marx recurre al término ideología. Por el contrario, privilegia y de forma notoria el término fetichismo. Plus de gozo y deseo especulativo. Mientras que el fetichismo en Freud se inspira en Marx y se enlaza en principio con la denominada condición fetiche, en Lacan, hacia 1960, se apoya en Marx, Freud y se liga con el llamado objeto agalmático, que es causa de deseo. Ahora bien, el plus de gozar y el deseo especulativo están direccionados por dos poderes, daimon y tiché, dos términos griegos que implican daimon, un demonio incontrolable, y tiché, el azar en la repetición. Lacan, en el seminario de Un otro al otro, establece una homología entre el concepto de plus de gozar y el de plusvalía de Marx de 1867. Nos va a decir Lacan que hay una homologación, no una analogía, sino una homologación que se instaura en el número. Este número tiene un valor de real, es lo real, por excelencia. Lacan considera la función de la plusvalía como objeto causa de deseo. La plusvalía opera forcluida. La plusvalía va a trabajar, a operar forcluida. Así es posible enlazar la concepción marxista de la miseria con la psicoanalítica de pérdida de gozo. Efectos en ambas situaciones de estructura. En un caso de las relaciones sociales de producción capitalista y en el otro del discurso capitalista, una variante del discurso del amo. Concluyo con la bibliografía. Además de la ya citada, he recurrido al tomo 18 de Freud, Más allá del principio del placer, a un texto mío, La niñez y la adolescencia y el discurso capitalista, de Davison, La aparición de la sexualidad, El capital de Carlos Marx, y también de Tin, La invención de la cultura heterosexual. Esto es todo. Gracias.